un accidente, una pérdida devastadora, y Roberto despertó en un mundo donde nada tenía sentido. Mientras su memoria desaparecía, su familia reveló rostros que jamás imaginó existir. Pero fue en manos de quien menos esperaba que encontró la verdad más dolorosa y más redentora. En la quietud de un martes por la noche, Roberto Moreno estacionó su Mercedes negro en el garaje de la mansión y apagó el motor. Se quedó ahí, inmóvil, mirando el volante mientras sentía una opresión extraña en el pecho. 62 años de vida, 40 de esos años construyendo un imperio desde la nada. Y en los últimos tiempos, una sensación perturbadora de que algo estaba profundamente equivocado con su familia. Tal vez sea solo paranoia de viejo, murmuró para sí mismo, pasándose la mano por el rostro cansado. Pero no lo era. Cuando abrió la puerta lateral que daba a la cocina gourmet, voces provenientes de la sala de estar hicieron que sus pasos vacilaran. Reconoció de inmediato: Daniel, Diana y Diego, sus 3 hijos, reunidos sin avisarle. Eso por sí solo ya era extraño. Apenas se hablaban, siempre demasiado ocupados con sus vidas de lujo. Roberto se detuvo antes de entrar, algo instintivo haciéndolo retroceder hacia el pasillo lateral. Las voces se volvían más nítidas, y lo que escuchó hizo que su corazón se congelara. «Papá no va a durar mucho más tiempo de todos modos». La voz de Daniel sonaba casual, como quien comenta sobre el clima. El hombre tiene 62. Trabaja como condenado desde hace 40 años. Su corazón va a fallar eventualmente. «Daniel, por el amor de Dios». Diana soltó una risa nerviosa. «Hablas como si estuvieras deseando que pase». «No estoy deseándolo». Daniel respondió con ese tono corporativo que usaba en reuniones. «Estoy siendo realista, y ustedes dos también necesitan serlo. Todos estamos hundidos en deudas que él no sabe que existen». Roberto sintió que las piernas le flaqueaban. Se apoyó en la pared, el corazón martillando tan fuerte que temía que pudieran oírlo. «Yo debo 4 millones». La voz de Diana salió pequeña, avergonzada. «Tarjetas de crédito, préstamos. Mantuve las apariencias por tanto tiempo que ahora…» Se ahogó. «Estoy desesperada». 8 millones. Diego habló por primera vez y había algo derrotado en su tono. «Casinos, apuestas en línea. Intenté parar, lo juro, pero…» 15 millones, Daniel cortó, y el silencio que siguió fue pesado como plomo. «Inversiones malas que hice sin consultar a papá. Natalia no sabe nada. Si ella se entera…» Roberto se llevó la mano a la boca para ahogar el sonido que amenazaba escapar. 27 millones. Sus hijos debían 27 millones y él no sabía nada. «¿Entonces qué estás sugiriendo?», Diana preguntó, y había miedo en su voz. La pausa que Daniel hizo duró siglos. «Estoy sugiriendo que convenzamos a papá de desacelerar, jubilarse, pasar el control de las empresas a mí. Con poder notarial completo, puedo resolver nuestros problemas antes de que él descubra». «Él nunca va a aceptar eso», Diego argumentó. «Papá vive para trabajar, es todo lo que conoce. Entonces necesitamos ser más creativos». La frialdad en la voz de Daniel hizo que la sangre de Roberto se congelara. «Su médico es el doctor Rafael, ¿verdad? Tal vez si el doctor sugiriera que la salud de papá está frágil, que necesita descansar». «¿Estás hablando de manipular a su médico?», Diana jadeó. «Estoy hablando de salvar nuestras vidas». Daniel explotó. «¿No entienden? Si nuestros acreedores descubren que somos hijos de Roberto Moreno y estamos quebrados, van a la prensa. El escándalo va a destruir su reputación, las empresas, a todos nosotros. ¿Y si papá simplemente no despertara un día?». Diego murmuró tan bajo que Roberto casi no lo oyó. El silencio que siguió fue sepulcral. «Diego, por el amor de Dios», Diana gritó en susurro desesperado. «No dije que hiciéramos nada». Diego se defendió rápidamente. «Solo estoy diciendo que él ya vivió bastante. Construyó un imperio,
Tuvo una vida increíble, y si fuera natural... Roberto no pudo escuchar nada más, porque un zumbido ensordecedor tomó control de sus oídos. Retrocedió tambaleante, tropezó con su propia pierna, se apoyó en la pared del pasillo. Su respiración salía en ráfagas cortas, dolorosas. Sus hijos, sus bebés, esas criaturas que había acunado en sus brazos. Los recuerdos vinieron como puñaladas. Daniel, a los 5 años, corriendo para abrazarlo cuando llegaba del trabajo. Diana a los 7, haciendo dibujos de el mejor papá del mundo. Diego a los 3, llorando cuando él necesitaba viajar por trabajo. ¿Dónde me equivoqué? Roberto susurró al vacío, sintiendo las primeras lágrimas quemar sus ojos. Dios mío, ¿dónde fue que me equivoqué tanto? Logró llegar al garaje sin ser visto, entró al carro con movimientos mecánicos, encendió el motor, salió conduciendo sin destino. Solo necesitaba salir de ahí, huir de esas voces, de esas palabras que habían destrozado su corazón en 1000 pedazos irreparables. 3 horas después, en la madrugada silenciosa, Roberto estacionó frente a un edificio médico en el centro de la ciudad. Eran las 4 de la mañana. Había conducido sin rumbo por horas, llorando, gritando solo dentro del carro, golpeando el volante hasta que las manos le dolieron. Tomó el celular con dedos temblorosos y marcó el número que conocía de memoria. ¿Roberto? La voz somnolienta del doctor Rafael Santiago atendió al 5.º timbre. Son las 4 de la madrugada que... Rafael, te necesito. La voz de Roberto salió quebrada, irreconocible. Por favor, necesito... Ya no sé qué hacer. Hubo una pausa preocupada del otro lado. ¿Dónde estás? En el estacionamiento de tu consultorio. Subo en 10 minutos, quédate ahí. Minutos después, en el consultorio oscuro, el doctor. Rafael Santiago encendió solo la lámpara de su escritorio, lanzando sombras suaves por el consultorio. Roberto estaba hundido en el sillón de cuero, con el rostro entre las manos. Sus hombros temblaban silenciosamente. El médico no dijo nada por largos minutos. Solo sirvió 2 vasos de whisky y colocó uno en la mesa al lado de Roberto. Su amistad tenía 20 años, tiempo suficiente para que Rafael supiera cuándo solo estar presente era el remedio necesario. Mis hijos. Roberto finalmente levantó el rostro y Rafael se estremeció al ver los ojos rojos, devastados de su amigo. Rafael, mis hijos quieren que me muera. ¿Qué? El médico se inclinó bruscamente hacia adelante. Y entonces Roberto lo contó todo. Cada palabra que había escuchado, cada insinuación, cada sugerencia velada. Su voz oscilaba entre dolor e incredulidad, como si al contarlo en voz alta estuviera intentando convencerse a sí mismo de que era real. Cuando terminó, Rafael estaba pálido. Roberto, esto es... El médico se pasó la mano por el cabello canoso, aturdido. Conozco a tus hijos desde adolescentes. Daniel siempre fue mi paciente. Nunca imaginé ya que fueran capaces de esto. Roberto soltó una risa amarga que sonaba como vidrio rompiéndose. Yo tampoco. Pasé 40 años creyendo que estaba criando seres humanos decentes. Descubrí que creé monstruos que solo están esperando que me muera. ¿Y Rosa? ¿Ella sabe de las deudas? Roberto negó con la cabeza lentamente. No sé. Rosa vive en su propio mundo desde hace años. Salones, clubes, viajes con las amigas. ¿Cuándo fue la última vez que tuvimos una conversación de verdad? Una en la que no fuera sobre qué evento social quería que yo financiara. El silencio dolió. 40 años, Rafael. 40 años construyendo riqueza para dejarles. Y todo lo que logré fue criar sanguijuelas que están ansiosas por succionar hasta la última gota. El doctor. Rafael tomó un largo sorbo del whisky, sus ojos analíticos estudiando el rostro del amigo. Entonces, lentamente, una expresión pensativa cruzó su semblante. ¿Y si descubrieras la verdad? Preguntó calmadamente. Acabo de descubrir la verdad.
¿Es eso lo que me está matando? ¡No! Rafael se levantó, comenzó a caminar por el consultorio. ¿Y si descubrieras la verdad completa? No solo lo que dicen cuando piensan que no estás escuchando, sino lo que hacen cuando creen que ya no estás más presente. Roberto levantó la mirada confundido. No entiendo. El médico se detuvo. Se giró para mirarlo directamente. Roberto, tengo una idea, pero vas a necesitar mucho valor. Ve, ¿qué tipo de idea? Rafael se sentó nuevamente, se inclinó hacia adelante con intensidad en los ojos. Tus hijos mencionaron mi nombre. Dijeron que yo podría ser convencido de sugerir que tu salud está frágil. Sí, y eso me repugnó profundamente. Pero ¿qué tal si volteáramos el juego? Los ojos de Rafael brillaron con algo peligroso. ¿Qué tal si les diéramos exactamente lo que quieren, pero de una forma que revelara sus verdaderos caracteres? Sigue hablando. Finges un accidente, nada grave físicamente, pero con consecuencias neurológicas. Yo diagnostico amnesia retrógrada severa. Roberto se quedó inmóvil, procesando. Olvidarías los últimos 40 años, Rafael continuó, su voz ganando velocidad conforme la idea tomaba forma. Creerías tener 22 años nuevamente, pobre, sin nada, sin reconocer a la familia que construiste. Y entonces vería... Roberto susurró. Verías cómo te tratan cuando piensan que no entiendes nada, cuando ya no pueden manipularte con falsas demostraciones de afecto. Verías sus verdaderos rostros. El silencio que siguió fue profundo, cargado de posibilidades. Es cruel, Roberto murmuró. Ellos planearon dejarte morir, Rafael replicó sin rodeos. Eso es cruel. Lo que estoy sugiriendo es justicia. ¿Y Rosa? Mi esposa también sería probada sin saberlo. Exactamente. Los ojos de Rafael se fijaron en los suyos. Vas a descubrir si la mujer con quien te casaste hace 35 años todavía existe bajo todas las capas de lujo y superficialidad, o si ella también... Roberto cerró los ojos con fuerza. El dolor de la posibilidad era casi insoportable. Si hago esto... Abrió los ojos nuevamente y había una determinación fría naciendo ahí. Necesita ser perfecto. No pueden sospechar nada. Déjame la parte médica a mí, Rafael garantizó. Voy a declarar que es un tipo rarísimo de amnesia, irreversible. Voy a usar términos técnicos que los van a asustar. Voy a hacer parecer que tú y que el Roberto que conocían murió en ese accidente. ¿Cuándo? Necesitas tiempo para prepararte emocionalmente. Esto va a ser devastador, Roberto. Ver a las personas que amas tratarte como basura. Roberto terminó con amargura, como un estorbo, como algo que necesita ser descartado. Sí, Roberto se levantó, caminó hasta la ventana. Afuera, la ciudad comenzaba a despertar. Las primeras luces del amanecer pintaban el horizonte de naranja y rosa. Un nuevo día, una nueva oportunidad o un nuevo infierno. Hace 40 años, comenzó con voz distante. Yo era un muchacho de 22 años que dormía en un colchón en el piso de un cuartito alquilado. Comía fideos todos los días, trabajaba 18 horas seguidas. ¿Sabes qué me motivaba, Rafael? ¿Qué? La promesa que me hice a mí mismo de que mis hijos nunca pasarían por lo que yo pasé, que tendrían todo, todas las oportunidades, todo el confort. Soltó una risa dolorida. Y en el proceso de darlo todo, los transformé en personas que ya no reconozco. Se giró para mirar al médico y sus ojos estaban secos ahora. Todas las lágrimas habían sido derramadas. Lo que quedaba era algo más duro, más frío. Hagámoslo hasta el final, porque necesito saber, Rafael, necesito saber si hay algo que valga la pena salvar en ellos, o si necesitas recomenzar tu vida sin ellos. Rafael completó suavemente. Exactamente. Los dos hombres se quedaron ahí, en el silencio del consultorio, mientras el sol nacía afuera. Dos viejos amigos a punto de embarcarse en el plan más peligroso y doloroso que cualquiera de ellos había imaginado jamás.
Un plan que revelaría verdades que tal vez fuera mejor dejar enterradas. Pero Roberto ya había tomado su decisión y ya no había vuelta atrás. 5 días después, en una mañana de cielo gris, Roberto observó su propio reflejo en el espejo del baño y apenas reconoció al hombre que lo miraba de vuelta. 5 noches sin dormir habían excavado surcos profundos bajo sus ojos. «Hoy», murmuró al espejo, tocando el vidrio frío, «hoy descubro quién realmente me ama». El celular vibró. Mensaje del doctor Rafael. «Todo listo. Equipo del hospital está avisado. Solo falta que des la señal». Ya no había vuelta atrás. Roberto guardó el celular y bajó las escaleras de la mansión por última vez como el hombre que era. En la cocina, Rosa tomaba café mientras deslizaba el dedo por su celular. Bata de seda crema, cabello rubio perfectamente cepillado. 58 años y aún mantenía la belleza que lo había encantado décadas atrás. «¿Vas a salir?», preguntó sin levantar la vista. «Tengo reunión en la oficina». No olvides la cena benéfica del club esta noche. Le prometí a Mariana que estaríamos ahí». Roberto la observó. ¿Cuándo fue la última vez que ella realmente lo había mirado? «Rosa, te amo». Ella levantó el rostro sorprendida. Hubo una vacilación. Luego vino esa sonrisa automática, social. «Yo también, querido, pero tienes una cara terrible. Deberías tomar vacaciones. Mariana dice que París está divino». El pecho de Roberto se contrajo, siempre algo superficial. «Tal vez», pronunció tomando las llaves. Entró al carro y llamó a Rafael. «Voy en camino». 40 minutos después, en la avenida secundaria, el cruce estaba vacío. Roberto conducía despacio, sudando frío, las manos resbalando en el volante. «Es solo actuación», repitió. «Las bolsas de aire van a funcionar». Cerró los párpados por un segundo, vio a Daniel diciendo, «si él no despertara un día». Pisó el acelerador. El impacto fue violento. La bolsa de aire explotó. El cinturón lo sujetó brutalmente. El dolor fue real, intenso, sabor a sangre en la boca. Se quedó ahí, aturdido. Humo subía del capó. Vidrios destrozados brillaban en el asfalto. «Actúa ahora. Tu vida depende de esto». 20 minutos después, en la emergencia, el doctor Rafael fue el primero en correr hacia la camilla. Paciente masculino, 62 años, accidente automovilístico, el paramédico relataba. Desorientado en el lugar. «Yo me encargo de aquí», Rafael dijo, pero sus manos temblaban cuando tocó la muñeca de Roberto. El rostro de Roberto se levantó lentamente. La actuación comenzó. ¿Dónde estoy?» «En el hospital. Sufriste un accidente. ¿Puedes decirme tu nombre?» «Roberto Moreno». «¿Sabes qué año es?» «1985». Rafael sintió un escalofrío. La convicción era perturbadora. «¿Y cuántos años tienes?» 22. «¿Qué pasó?» 2 horas después, en la sala de espera, Rosa llegó corriendo sin maquillaje, bata bajo el abrigo. El mundo se había derrumbado cuando sonó el teléfono. «¿Dónde está?», gritó a la recepcionista. Una enfermera la condujo a sala privada. «Necesita esperar. El doctor Rafael está con él». «Pero está bien, por favor». Rosa se desplomó en la silla y comenzó a llorar. Sollozos profundos, viscerales. No era el llanto educado de funerales sociales. Era algo primitivo, desesperado. «No puedo perderlo. Dios mío, no puedo». Y ahí, en esa sala con olor a desinfectante, Rosa se dio cuenta. Había pasado 10 años viviendo como si él fuera eterno. Como si dinero y viajes fueran más importantes que el hombre que hacía todo posible. ¿Cuándo fue la última vez que realmente lo amé? No podía recordar. Media hora después, Daniel llegó en traje, Natalia detrás. «Mamá, ¿qué pasó?» «Accidente de carro». «Nadie me dice nada». Diana entró corriendo, cabello despeinado. «¿Papá está bien?» Diego llegó con resaca, ropa arrugada, directo de la fiesta. La familia Moreno reunida.
todos esperando, sumergidos en miedos y culpas. 40 minutos tensos después, el doctor Rafael apareció, rostro grave. «Está vivo», Rosa susurró. «Está. Físicamente se va a recuperar, pero hay complicaciones. Necesitan sentarse». Hubo vacilación colectiva. Natalia intercambió mirada nerviosa con Diana. Diego tragó saliva. El impacto causó trauma craneal. Rafael comenzó clínicamente. No hubo hemorragia, pero hay secuelas neurológicas. ¿Qué tipo?, Daniel preguntó. Amnesia retrógrada severa, muy rara. Olvidó los últimos 40 años. Silencio absoluto. ¿Cómo que olvidó?, Diana pronunció sin voz. Cree tener 22 años, no los reconoce. No recuerda familia, empresas, nada. Para él es 1985 y es un joven pobre que trabaja en fábrica. Rosa soltó gemido gutural. Cubrió la boca, expresión abierta en horror. «Pero va a volver, ¿no?», Diego preguntó como niño asustado. «¿La memoria vuelve?». Rafael los miró fijamente. «Según la literatura médica, es irreversible». «¡No!», Rosa gritó levantándose. «Tiene que haber tratamiento. Rosa, necesitan entender, el Roberto que conocían ya no existe. No hables así, él está vivo». «Sí, pero no te recuerda, no recuerda nada». Daniel palideció. Sin Roberto en control, sin firmas, sin acceso a los fondos. «¿Ilegalmente?», preguntó. «¿Puede firmar documentos?». «Daniel», Rosa lo miró sin reconocerlo. «Alguien tiene que pensar en las cuestiones prácticas. Las empresas, tu padre no nos recuerda y tú piensas en papeles». «Roberto no puede tomar decisiones legales», Rafael respondió fríamente, observando reacciones. «Cualquier documento puede ser impugnado». Daniel cerró los párpados. 15 millones de deuda y ningún acceso. «¿Puedo verlo?», Rosa preguntó quebrada. «Sí, pero no va a reconocerla». En el cuarto, bajo luz blanca, Roberto estaba en la cama, vendajes en la frente. Cuando Rosa entró, él la contempló confundido. «Hola, ¿usted es enfermera?». Las piernas de ella vacilaron. Ver esas pupilas que la contemplaron con amor en el altar 35 años atrás, sin reconocimiento, fue una puñalada. «No», dijo suavemente, «yo soy Rosa». «Mucho gusto», sonrió educado. «Disculpe si fui grosero». «No fuiste». Se sentó, manos temblorosas entrelazadas en el regazo. «¿Recuerdas algo?». «Recuerdo manejar, pero ese carro no era mío, era demasiado caro. Es tuyo, trabajaste mucho, pero yo trabajo en la fábrica, gano poco. Usted me está confundiendo». Y ahí, oyéndolo hablar como joven pobre de 22 años, Rosa sintió algo quebrarse y renacer. «Está vivo. Esta vez voy a amarlo bien». «No te estoy confundiendo», tomó su mano delicadamente. «Voy a ayudarte a entender todo. Voy a estar a tu lado». Roberto, el real, escondido bajo la máscara, percibió calor genuino en ese toque. ¿Será que...? 15 minutos después, en el pasillo, Daniel estaba al teléfono cuando una voz femenina sonó detrás de él. «Daniel». Se giró y ahí estaba Lorena. 25 años, cabello castaño largo, cuerpo escultural incluso bajo el uniforme simple de empleada. Trabajaba en la mansión desde hacía 3 años, tiempo suficiente para aprender todos los secretos de la familia. «¿Lorena?». Daniel miró alrededor nervioso. «¿Qué haces aquí?». «Vine apenas supe». Se acercó, tocando levemente su brazo, gesto rápido pero íntimo. «Estaba preocupada por ti». Natalia estaba dentro del cuarto con Rosa. Daniel se alejó hacia el rincón más aislado del pasillo. Lorena lo siguió. «No puedes aparecer aquí así», siseó bajo. «Si Natalia te ve, no va a sospechar nada. Solo soy la empleada preocupada por el patrón». Lorena sonrió, pero había algo calculador en esa sonrisa. «¿Cómo está?». «Amnesia. No recuerda nada de los últimos 40 años». Los ojos de ella brillaron. «¿Nada?». «Nada. Cree que tiene 22 años».
Lorena mordió el labio pensativa. Daniel conocía esa expresión. Ella estaba tramando algo. «Esto lo cambia todo», murmuró. «¿Cómo? Si no recuerda a la familia, no me recuerda como empleada. Para él, soy solo una mujer». Tocó el pecho de él nuevamente, uñas deslizándose por la corbata. Una mujer que puede acercarse, conquistar confianza. Daniel frunció el ceño. «Lorena, ¿qué estás pensando?» «Estoy pensando que me prometiste dejarnos ricos, amor, pero tus deudas solo aumentan». Se inclinó, susurrando en su oído. «Tal vez es hora de que yo asegure mi futuro, directo de la fuente». Un escalofrío recorrió a Daniel. «No hablas en serio». «Siempre hablo en serio cuando se trata de dinero». Se alejó arreglando el cabello. «Voy a entrar a ver cómo está el señor Roberto. Después de todo, trabajo para la familia desde hace años. Sería extraño si no demostrara preocupación, ¿no crees?» Lorena no, pero ella ya caminaba por el pasillo, caderas balanceándose deliberadamente. Dentro del cuarto, Rosa aún sostenía la mano de Roberto cuando la puerta se abrió. Una joven bonita entró tímidamente. «Con permiso, doña Rosa», Lorena dijo con voz suave y respetuosa. «Me enteré del accidente y vine a ver cómo está el señor». «Lorena», Rosa limpió las lágrimas, «qué amable de tu parte». Lorena se acercó a la cama y sus ojos encontraron los de Roberto. Dejó aparecer una sonrisa delicada, nada provocativo, solo cálido. «Señor Roberto, gracias a Dios está bien». Roberto la observó confundido. «Disculpe, señorita, pero...» «La conozco. Trabajo en su casa», respondió, pero algo en su tono había cambiado. Más suave, más íntimo. «Cuido de todo allá». «¿En mi casa?» Roberto parecía genuinamente perdido. «Pero yo vivo en un cuartito alquilado». Lorena intercambió mirada rápida con Rosa fingiendo preocupación. El médico explicó sobre la amnesia. «Debe ser aterrador para el señor». «Es confuso», Roberto admitió. «Si necesita cualquier cosa, puede contar conmigo». Lorena tocó levemente el borde de la cama, sus dedos a centímetros de la mano de él. «Voy a estar siempre cerca para ayudar». Había algo en la forma como dijo «siempre cerca» que hizo que Roberto, el verdadero Roberto, sintiera una alerta roja encenderse en su mente. «Esta chica», pensó, estudiándola bajo la máscara de confusión. «Hay algo mal aquí». En la puerta, Daniel observaba la escena con expresión torturada. El doctor Rafael, a su lado, no perdió ningún detalle. El toque sutil, la mirada calculadora, el lenguaje corporal predatorio. «¿Quién es ella?», Rafael murmuró bajo. «Problema», Daniel respondió. «Un problema enorme». Y mientras Lorena sonreía dulcemente al amnésico Roberto, sus ojos contaban otra historia, la historia de una depredadora que acababa de encontrar una presa mucho más valiosa que el hijo endeudado. La farsa de Roberto acababa de ganar una complicación peligrosa que no había previsto, y el juego apenas comenzaba. 3 días después, cuando Roberto finalmente recibió el alta, la mansión parecía un mausoleo cuando Roberto cruzó el umbral de la puerta. Todo ahí gritaba lujo. Las lámparas de cristal que valían más que carros, los muebles importados, el mármol italiano bajo sus pies. Pero para él, fingiendo ser un joven de 22 años, aquello era un universo alienígena y aterrador. «Yo vivo aquí», su voz salió temblorosa, genuinamente aturdida por la opulencia. Rosa sostenía su brazo con delicadeza guiándolo. En los últimos 3 días no había salido del hospital ni por 1 hora. Durmió en la silla incómoda al lado de la cama de él, rehusando ir a casa a cambiarse de ropa. Sus amigas llamaban incesantemente. Mariana, Silvia, Paula, todas queriendo saber los detalles, todas invitando a almuerzos y eventos. Ella ignoraba a todas. «Sí», Rosa respondió suavemente, apretando su brazo. «Esta es nuestra casa. Sé que parece extraño ahora, pero...» «¿Extraño?» Roberto soltó una risa nerviosa. «Esto parece palacio. ¿Cuánto cuesta mantener un lugar así?» Daniel intercambió mirada rápida con Diana.
Diego se removía incómodamente cerca de la escalera. «No te preocupes por eso ahora», Rosa dijo, conduciéndolo hacia el sofá. «Lo importante es que descanses». Roberto se sentó en el borde del sofá de terciopelo como si temiera ensuciarlo. Sus manos rozaban la tela cara con reverencia, y algo en su pecho, el verdadero Roberto escondido bajo la farsa, dolió profundamente. Había olvidado cómo era tener miedo de tocar las propias cosas. «Preparé tu cuarto», Rosa continuó, arrodillándose frente a él. «Si necesitas cualquier cosa, estaré aquí. No voy a salir de tu lado». Diana sollozó bajito, limpiando discretamente una lágrima. Había algo conmovedor en ver a la madre, siempre tan distante, siempre tan ocupada con eventos sociales, transformada en cuidadora dedicada. «Mamá», Diana se acercó vacilante, «¿no quieres ir a descansar, cambiarte de ropa? Llevas la misma blusa desde hace 3 días». «No». La respuesta de Rosa fue inmediata, casi feroz. «No voy a dejarlo solo». Daniel frunció el ceño. Aquello no tenía sentido. La madre que conocía habría contratado enfermeras particulares y vuelto a sus actividades. Esta mujer devota era diferente. ¿Estará fingiendo?, Daniel pensó, estudiándola con desconfianza. Y mientras la familia procesaba este nuevo Roberto, el verdadero hombre detrás de la máscara, se preguntaba cuánto tiempo más podría sostener esta actuación antes de que la verdad o la locura finalmente lo alcanzaran. Media hora después, en la oficina del segundo piso, Daniel convocó reunión de emergencia con los hermanos. Cerró la puerta con cuidado. «Necesitamos hablar del elefante en la sala», comenzó. «Papá está completamente incapacitado, no puede firmar nada, y nuestras deudas no van a esperar». «Daniel, el hombre acaba de salir del hospital», Diana protestó débilmente. «¿Y eso cambia que debes 4 millones? ¿O que Diego debe 8? ¿O que tengo 15 millones que van a explotar?» Daniel abrió una carpeta. «Ya consulté abogados. Necesitamos probar que papá está mentalmente incapacitado. Conseguir tutoría legal». «¿Estás hablando de internarlo?». Diana abrió los ojos. «Una clínica privada excelente. El doctor Rafael ya puede sugerir que su situación empeorará. Alucinaciones, delirios». Daniel sonrió. «Los médicos son pragmáticos». «Él nunca dijo eso». Diana lo miró fijamente. «Pero lo dirá, si hablo correctamente con él». La puerta se abrió bruscamente. Rosa estaba ahí, pálida, ojos chispeando de furia. «¿Están planeando internar a su padre?». El silencio fue ensordecedor. «Mamá, nosotros solo…». Daniel intentó. «No». El grito de Rosa hizo que todos retrocedieran. «No me vengan con excusas. Están planeando encerrarlo porque es conveniente para ustedes. Mamá, sé razonable. Papá necesita cuidados profesionales. Necesita a su familia». Rosa temblaba. «Necesita amor, no ser encerrado como un loco». Diana bajó la cabeza avergonzada. Diego no podía mirar a la madre. «No voy a permitirlo». Rosa declaró con firmeza que ninguno reconocía. «Mientras yo esté viva, nadie va a internar a Roberto. Se queda aquí, conmigo. Y si intentan cualquier cosa, le cuento al mundo entero qué tipo de hijos son». Salió golpeando la puerta. Los 3 hermanos se quedaron atónitos. Daniel aflojó la corbata, sudando. «¿Qué le pasó?», Diego murmuró. «No sé», Daniel admitió perturbado, «pero esto complica todo». Días después, Roberto vagaba por la mansión cuando escuchó voces en la biblioteca. Daniel y Lorena. La puerta entreabierta. «Estás loca, no puedes seducirlo». Daniel siseaba. «Me debes 300.000 pesos, Daniel. 300.000 que presté creyendo en tus promesas». Lorena replicó fríamente. «Voy a pagar». «¿Cuándo? Estás en bancarrota. Tu esposa no sabe que vendiste sus acciones para cubrir apuestas. Eres un fracaso». Roberto se recostó en la pared, procesando. ¿Daniel había robado a su propia esposa? «Lorena, por favor, dame más tiempo». «No, o consigues el dinero
O le cuento todo a Natalia, y a tu padre, y a la prensa. Él no va a recordar, pero tu madre sí, y parece muy protectora últimamente. Lorena sonrió venenosamente. Imagina cuando descubra que el hijo perfecto es un ladrón. ¿Qué quieres? Campo libre con tu padre. No interfieren en mi acercamiento a él. El silencio fue pesado. ¿Y si se enamora de ti y te deja todo? Entonces, ambos salimos ganando. ¿O crees que Rosa va a aguantar cuidar a un amnésico por el resto de su vida? Mujer vanidosa como ella, por favor, va a cansarse. No conoces a mi madre. La conozco. 3 años aquí me enseñaron todo. Rosa se va a cansar. Va a volver a sus salones, su vida superficial. Y cuando eso pase, yo voy a estar aquí. Joven, atenta, enamorada. Roberto sintió bilis subir. Se apoyó en la pared, mareado. ¿Cómo crié un hijo capaz de permitir esto? Tienes una semana para conseguir mi dinero o paso al plan B. Tacones repicaron mientras ella salía. Daniel se desplomó sollozando silenciosamente. Roberto observó por la rendija a su primogénito, completamente destruido por su propio veneno. Esa noche, Rosa entró en su cuarto. «¿Roberto? ¿Estás despierto?» «Lo estoy». Rosa entró, camisón simple, cabello suelto. Parecía más joven así. «¿No puedes dormir?» Se sentó en la orilla de la cama. «Es todo muy extraño». «Lo sé». Tocó su mano delicadamente. «Roberto, ¿puedo contarte algo?» «Claro». Cuando recibí esa llamada del hospital, su voz se ahogó. Sentí mi mundo derrumbarse y me di cuenta de algo terrible. ¿Qué? Que había pasado años ignorándote, dándote por sentado, preocupada por cenas, amigas, eventos idiotas. Lágrimas caían. Y casi te pierdo sin haberte dicho cuánto significas para mí. Roberto quedó inmóvil, sintiendo cada palabra penetrar su armadura. No sé si vas a recuperar tus recuerdos, continuó, apretando su mano. Pero prometo, voy a hacer que te enamores de mí nuevamente. Voy a reconquistar tu corazón y esta vez voy a amarte de la manera correcta. Se inclinó y besó suavemente su frente. Buenas noches, mi amor. Cuando salió, Roberto quedó inmóvil, con una lágrima rodando, porque por primera vez se permitió sentir esperanza peligrosa. Tal vez algo verdadero podía renacer de las cenizas de tantas mentiras. Una semana después, en una madrugada sin luna, Roberto despertó sofocado, empapado de sudor. La pesadilla había sido tan real. Rosa entró al escuchar sus gritos. «Roberto, perdón, pesadilla». Ella verificó su frente buscando fiebre. «Estás ardiendo». Trajo agua, paño húmedo, se arrodilló y comenzó a pasar el paño por su frente con movimientos maternales. Cuando Daniel era pequeño tenía pesadillas terribles. Yo me quedaba con él así. El llanto comenzó silencioso. No sé cuándo dejé de ser esa madre, cuándo dejé de cuidar y comencé apenas a existir. Estás cuidando ahora. Pero no es demasiado tarde. No perdí a mis hijos mientras perseguía cosas vacías. Roberto quiso confesarlo todo, pero no podía. Todavía no. Nunca es tarde, murmuró. Al amanecer, en el comedor, Daniel entró con carpetas. «Mamá, necesitamos conversar sobre el futuro, sobre decisiones». Rosa se giró lentamente. «¿Qué decisiones?» «Contraté a los mejores neurólogos. Todos concuerdan que papá necesita tratamiento especializado, una clínica con estructura, terapias avanzadas». Empujó folletos. «La clínica Renacer es referencia internacional. Estás hablando de encerrarlo. Estoy hablando de darle la oportunidad de mejorar». «¡Mentiroso!». Rosa lanzó la taza. La porcelana se destrozó. «¿Crees que soy estúpida? Quieren internarlo para conseguir poder notarial, para controlar su dinero». Daniel palideció. Diana se hundió en la silla. «Los escuché planeando, calculando, conspirando contra su propio padre». El silencio fue sepulcral. «¿Escuchaste qué exactamente?».
Daniel preguntó peligrosamente. Todo. Las deudas, los planes, la avaricia inmunda. Rosa escupió las palabras. Son mis hijos y no los reconozco. Diana sollozó. Daniel cerró los puños. Mamá, no entiendes las presiones. Presiones. Su padre construyó un imperio de la nada. Trabajó hasta que las manos sangraran. Y ustedes, que recibieron todo en bandeja, están hundidos en deudas porque desperdiciaron cada centavo. Entonces, ¿no vas a firmar la autorización? Daniel preguntó amenazante. Puedo hacer esto por la justicia. Puedo probar que papá es incapaz, que tú tampoco estás en condiciones de cuidarlo. Rosa lo miró como a un extraño. Sal de mi casa. ¿Qué? Sal de mi casa. Tú, Diana, Diego, todos. No quiero verlos cerca de su padre hasta que aprendan lo que significa familia de verdad. Diana corrió llorando. Daniel tomó sus carpetas y salió golpeando la puerta con fuerza que agrietó el marco. Rosa se dejó caer, sollozando. Roberto se acercó despacio, rozó su hombro. Rosa. Ella levantó el rostro. Maquillaje corrido. Perdona que presenciaras esto. Perdona que tengas esta familia horrible. Tú no eres horrible, dijo suavemente. Eres la única persona que me hace sentir seguro. Rosa lo abrazó, enterrando el rostro en su pecho, dejando salir todo. Y Roberto la sostuvo, sintiendo cada estremecimiento, cada pedazo del corazón de ella despedazándose. Esa noche, en la oficina oscura, Roberto tomó el teléfono y llamó al doctor Rafael. «Rafael, soy yo». «Roberto, ¿cómo estás?» «Exhausto, fragmentado, pero listo». «¿Listo para qué?» «Para acabar con esto, para confrontarlos, para revelar todo. No aguanto más». Hubo pausa larga. «¿Estás seguro?» «Absoluto. Hagámoslo mañana. Reúne a todos. Es hora de la verdad». «¿Y Rosa?» Roberto cerró los párpados, una gota rodando. Rosa va a descubrir que su esposo es un mentiroso, pero también que nunca fue tarde para que el amor renaciera. Mañana entonces. Roberto colgó y miró por la ventana hacia el jardín donde Rosa caminaba bajo las estrellas. Perdóname por probarte, pero gracias por pasar. Afuera, Rosa miró hacia la ventana, vio su silueta y sonrió. Una sonrisa cansada, pero genuina, de una mujer que finalmente había aprendido lo que realmente importaba. Antes de que fuera demasiado tarde, a la mañana siguiente, cuando el sol aún luchaba por nacer, Roberto despertó antes del amanecer, el corazón martillando. La decisión estaba tomada. Hoy terminaría la farsa. Hoy descubriría si todavía tenía una familia o solo escombros. Se vistió con manos temblorosas. Pantalón simple, camisa blanca. Nada de lujo. Quería que vieran al hombre, no al billonario. Golpe suave en la puerta. «¿Roberto?» La voz de Rosa era miel tibia. «¿Estás despierto?» «Lo estoy». Entró cargando bandeja con café, frutas, pan caliente. El cabello rubio, atado, en cola despreocupada, sin maquillaje, vistiendo jeans viejos y blusa simple. La mujer que había visto en las últimas semanas era irreconocible comparada con la socialité de meses atrás. «Preparé tu café como te gusta», dijo, colocando la bandeja. «O mejor, como descubrí que te gusta en estas últimas semanas». Roberto la observó. Realmente observó. Las ojeras denunciaban noches mal dormidas. Las manos ásperas de tanto cuidarlo personalmente. Los hombros ligeramente curvados de cargar peso invisible. Se transformó por mí. Realmente se transformó. «Rosa, necesitas sentarte. Hay algo importante que necesito contarte». «¿Puede esperar hasta que comas? ¿Estás tan delgado?» «No puede esperar». Tomó la mano de ella, la jaló para sentarse. «Por favor». Algo en su tono la hizo congelarse. «¿Roberto? ¿Me estás asustando?» «Yo...» Respiró profundo, preparándose. «Llamé al doctor Rafael ayer. Le pedí que viniera hoy y que trajera a Daniel, Diana y Diego también». «¿Por qué? ¿Qué está pasando?»
porque necesito que todos estén presentes para lo que voy a decir. Roberto, dime que... El timbre resonó por la mansión como campana fúnebre. Ya llegaron. Roberto murmuró levantándose. Es hora. 20 minutos después, en la sala de estar que parecía tribunal. La tensión era tan densa que podría cortarse con cuchillo. Daniel estaba de pie cerca de la ventana. Traje gris impecable, pero con ojeras profundas. Diana se había sentado en la punta del sofá, mordiéndose la uña hasta sangrar. Diego estaba recostado en la pared, ojos rojos de resaca o llanto, tal vez ambos. Natalia estaba ahí también, confundida sobre por qué fue convocada. El doctor Rafael se posicionó cerca de la puerta, brazos cruzados, expresión grave. Rosa sostenía la mano de Roberto como si fuera ancla en tormenta. «Gracias por venir», Roberto comenzó, y su habla salió firme a pesar del corazón en pedazos. «Sé que están confundidos sobre esta reunión. Voy a explicar. Papá, ¿estás bien?», Diana preguntó vacilante. «Pareces diferente». «Estoy diferente», concordó, «pero no como imaginan». Daniel frunció el ceño. «¿De qué hablas?». Roberto caminó hasta el centro de la sala, posicionándose donde todos pudieran verlo claramente. «Quiero que todos presten mucha atención a lo que voy a decir ahora». Hizo una pausa, reuniendo coraje. «Nunca tuve amnesia». El silencio que cayó fue sepulcral. Rosa soltó su mano como si hubiera sido quemada. «¿Qué? Nunca tuve amnesia», Roberto repitió, cada palabra saliendo como fragmento de vidrio. «El accidente fue fingido, el diagnóstico fue falso, todo fue planeado». Eso es imposible», Daniel tartamudeó, palideciendo. «El doctor Rafael dijo...». «El doctor Rafael», Roberto se giró hacia el médico. «¿Quieres contarles tu parte?». Rafael se adelantó, postura rígida. «Ayudé a Roberto a crear toda la farsa. El accidente fue fingido, el diagnóstico de amnesia irreversible fue mentira, todo fue teatro». «¿Pero eso no es ilegal?», Diana pronunció. «Puedes perder tu registro médico». «Puedo», Rafael concordó calmadamente. «Pero cuando Roberto me buscó esa madrugada llorando, contándome que había escuchado a sus propios hijos planeando su muerte, entendí que su vida estaba en peligro real, no de enfermedad, de ustedes». Daniel retrocedió como si hubiera sido abofeteado. «Decidí que salvar la vida de un amigo valía más que mi registro», Rafael continuó. «Y si quieren procesarme, háganlo. Pero todo lo que hicimos fue exponer sus verdaderas intenciones». «¿Por qué?», Diana dejó escapar. «¿Por qué harían esto?». Roberto miró a cada uno de sus hijos. «Porque semanas antes del accidente, los escuché a ustedes tres planeando cómo conseguir mi herencia más rápido, sugiriendo que yo descansara para siempre, discutiendo sus deudas, 27 millones en total, y cómo usar mi dinero para cubrirlas». Daniel tambaleó, apoyándose en la pared. Diana cubrió la boca. Diego se deslizó pared abajo hasta sentarse en el piso. «No», Diana sollozó. «No, papá. Aquello fue... nosotros solo... ¿planeando mi muerte?». Roberto terminó con amargura. «Sí, Diana, lo sé. Escuché cada palabra». «Entonces armaste todo esto», Daniel dijo procesando. «¿Para probarnos? Para descubrir quiénes son realmente cuando creen que no estoy consciente». Roberto caminó al estante, tomó un sobre grueso y descubrí mucho más de lo que imaginaba. Abrió el sobre, esparció fotografías y documentos por la mesa. Registros, imágenes, extractos bancarios. «Daniel», Roberto tomó un documento específico. «No solo tienes 15 millones en deudas, robaste 300,000 pesos de la cuenta de Natalia para cubrir apuestas. Vendiste sus acciones sin permiso». Natalia se levantó de un salto. «¿Qué?». «Natalia, puedo explicar». Daniel extendió la mano. «No me toques», ella gritó alejándose. «¿Me robaste? Iba a reponer el dinero». «No, mentiroso».
Roberto continuó implacable. Y hay más. Daniel mantuvo relación con la empleada Lorena por casi un año. Ella lo estaba chantajeando por los 300,000 que él le había tomado, dinero que ella misma me robó durante años. La sala explotó. Natalia gritaba, Daniel intentaba explicarse, Diana lloraba. Y cuando Lorena se dio cuenta de que Daniel era pozo sin fondo, Roberto tomó más fotos. Intentó seducirme a mí. Entró en mi cuarto mientras yo dormía, acarició mi rostro, dijo que yo era su oportunidad real. Dios mío, Rosa jadeó. Cuando Rosa la despidió por intentar besarme a la fuerza, Lorena amenazó con exponer todo. Roberto lanzó más documentos. Intentó demandarme por acoso sexual. ¿Y qué pasó, doctor? Rafael preguntó. Las cámaras de seguridad que instalé antes de fingir el accidente capturaron todo. Lorena entrando a mi cuarto, tocándome mientras fingía dormir, revelando sus planes, intentando seducirme. Roberto tomó una memoria USB. Mostré todo a sus abogados. Ofrecí acuerdo 200,000 pesos para que saliera de la ciudad, firmara confidencialidad y nunca más volviera. ¿Aceptó? Diana preguntó. Aceptó. Está en otro estado ahora. Y si vuelve o habla, las grabaciones van a la policía. Daniel se había quedado blanco como papel. Papá, no sabía que ella iba a hacer eso contigo, pero sabías que te estaba destruyendo y no hiciste nada. Y tú, Diana, Roberto se giró, debes 4 millones que gastaste manteniendo apariencias, carteras de 50,000, viajes para redes sociales, cirugías innecesarias, todo para impresionar a gente que ni se preocupa por ti. Diana estaba destrozada. Yo solo quería que la gente me admirara. Y Diego, Roberto miró al hijo menor. 8 millones en casinos y apuestas. Desarrollaste adicción tan seria que debes a usureros peligrosos. Diego enterró el rostro en las rodillas. Pero el peor descubrimiento, Roberto respiró profundo, fue escucharlos planeando internarme a la fuerza, contratar médicos pagados para declararme incompetente, encerrarme en una clínica para tener acceso a mis cuentas. Papá, estábamos desesperados. Daniel intentó. Los acreedores nos están amenazando. ¿Necesitaban dinero más de lo que necesitaban al propio padre vivo y consciente? El silencio lo confirmó todo. Roberto se giró hacia Rosa, que permanecía congelada, rostro blanco. «¿Y tú?», dijo suavemente acercándose. «Tú fuiste la única que no sabía nada. Tú también fuiste probada, Rosa. Y tú...». Su habla falló. «Tú pasaste. Yo no entiendo». «Te transformaste completamente», Roberto sostuvo su rostro. «Abandonaste todo, tus salones, tus amigas, tu vida social entera, para cuidarme. Me protegiste de nuestros hijos. Expulsaste a Lorena cuando intentó seducirme. Renaciste como la mujer de quien me enamoré hace 35 años». Rosa comenzó a temblar. «Pero tú me mentiste. Me hiciste creer que te había perdido. Lo sé. Y voy a cargar esa culpa por el resto de mi vida». Una lágrima rodó. «Pero necesitaba saber, Rosa, necesitaba saber si todavía había algo verdadero entre nosotros». Y había. «Ay, me amas, Rosa, de verdad. Lo vi, lo sentí». Acercó su frente a la de ella. «Me salvaste, no de la amnesia falsa, sino de la soledad real». Rosa lo empujó violentamente. «Me mentiste, me hiciste sufrir». «Lo sé. Pensé que te había perdido», gritaba golpeando su pecho. «Pensé que nunca más me reconocerías y era todo mentira. Rosa, semanas cuidándote, desmoronándome de noche, rezando para que volvieras. Perdió el control. Y tú estabas ahí dentro, consciente, observándome como experimento. No fue así. Entonces, ¿cómo fue?». Lo miró con dolor tan crudo que Roberto sintió agrietarse. «¿Cómo llamas probar a tu esposa como si fuera cobaya?». Roberto abrió la boca, pero no había palabras, porque ella tenía razón. «Pero ¿sabes qué es peor?». Rosa continuó, rostro mojado. «Es que pasé tu maldita prueba.
Probé mi amor mientras tú probabas tu desconfianza. Aquello golpeó a Roberto como bala. Tambaleó apoyándose en la mesa. Y en ese momento, en medio del caos y las lágrimas, todos entendieron algo. La verdad había sido revelada. Pero el verdadero trabajo, el de reconstruir lo que se había roto, apenas estaba comenzando. En la sala donde todo se derrumbaba, el doctor Rafael intervino suavemente. «Rosa, ¿puedo decir algo?» Ella se giró hacia él, furiosa. «Tú también me mentiste. Miraste mis ojos y mentiste». «Sí, y lo cargo». Rafael respiró profundo. Pero cuando Roberto me buscó esa madrugada llorando, contándome que había escuchado a los hijos planeando dejarlo morir, vi un hombre en peligro real, no solo físico, sino emocional. Estaba muriendo por dentro, rodeado de gente que solo quería su dinero. ¿Eso justifica hacerme sufrir así? No, nada lo justifica. Rafael la contempló con honestidad brutal. Pero renaciste de esas cenizas, Rosa. La mujer en que te convertiste es más fuerte, más real, más entera que la que eras. Y eso tiene valor. Rosa se giró hacia los hijos. ¿Y ustedes? Ustedes. Su tono era navaja. Planearon la muerte de su propio padre. No me vengan con excusas de deudas o desesperación. Mostraron quiénes realmente son. Diana intentó acercarse. «Mamá, por favor, no me llamen mamá ahora». Madre es quien enseña amor, valores, carácter. Fallé miserablemente con ustedes tres. «Rosa, no pongas eso en ti». Roberto intervino. «Son adultos. Hicieron elecciones. Y yo los dejé hacerlas», explotó. «Mientras estaba preocupada por uñas, cabello y eventos idiotas, mis hijos se transformaban en monstruos y ni lo vi». Daniel se hundió en un sillón, rostro entre las manos. Diana permanecía destrozada. Diego continuaba encogido en el piso. «Entonces, ¿qué pasa ahora?». Daniel preguntó derrotado. «¿Vas a desheredarnos, expulsarnos, llamar a la policía?». Roberto miró a sus tres hijos, los bebés que había acunado, los niños que había amado, los adultos quebrados en que se convirtieron. «No», dijo finalmente, «no voy a hacer nada de eso». Todos levantaron el rostro, sorprendidos, porque el castigo no enseña nada, solo crea rencor. Roberto se sentó súbitamente exhausto. «Pero necesitan entender algunas cosas». Tomó más documentos. «Sus deudas, voy a pagarlas, todas». «¿Qué?». Diana jadeó. «Voy a pagar 27 millones de deudas que acumularon con irresponsabilidad. Pero no porque lo merezcan, porque no quiero que sufran en manos de usureros y acreedores». «Papá», Daniel comenzó. «Pero…». Roberto levantó la mano. «Hay condiciones. Ustedes tres van a trabajar de verdad. Daniel, pierdes el cargo de ejecutivo. Vas a comenzar desde abajo como vendedor y subir por tus propios méritos. Diana, vas a vender todas las carteras, joyas, todo lo que acumulaste. Vas a usar ese dinero para hacer terapia y aprender a valorarte sin cosas materiales. Diego, vas a tratamiento por adicción al juego. No negociable. ¿Y si rehusamos?». Diego habló bajo. «Entonces no reciben nada y tendrán que lidiar con las consecuencias de sus elecciones solos». Roberto los miró. «La elección es de ustedes. Siempre lo fue». Silencio pesado se instaló. «Yo acepto», Diana dijo primero con hilo de voz. «Papá, acepto. Quiero cambiar. Necesito cambiar». «Yo también», Diego pronunció. «Estoy cansado de vivir así. Cansado de mentir». Daniel demoró más. Miró a Natalia, que lo contemplaba con mezcla de asco y dolor. Observó al padre que había planeado matar. Vio sus propias manos vacías. «Acepto», finalmente dijo con dificultad. «Pero sé que perdí más que un cargo. Perdí a mi familia». «No la perdiste todavía», Roberto dijo suavemente, «pero vas a necesitar luchar para reconquistarla. Todos ustedes van». Natalia se levantó. «Daniel, voy a casa de mis padres. No sé si voy a perdonarte, no sé si quiero intentar, pero sé que no puedo verte ahora». Salió sin mirar atrás.
Daniel cedió entonces, permitiéndose finalmente sentir todo. El doctor Rafael habló finalmente. Roberto, arriesgamos mucho con esta farsa, pero viendo ahora, salvamos vidas. No solo la tuya, la de ellos también. ¿No vas a tener problemas con tu registro médico?, Diana preguntó preocupada. No, Rafael respondió calmadamente, porque todo lo que hice fue proteger a un paciente cuya vida estaba en peligro. Los planes de ustedes constituían amenaza real. Cualquier consejo médico entendería que actuar para protegerlo era mi deber ético. Él me salvó, Roberto dijo mirando al amigo. De verdad, no justifica lo que hizo conmigo, Rosa dijo, pero su tono había perdido la furia. Solo quedaba cansancio profundo. Roberto se arrodilló frente a Rosa. No espero que me perdones ahora. Tal vez nunca perdones. Pero juro por todo lo sagrado. Voy a pasar el resto de mi vida probando que fuiste la única verdad en medio de tanta mentira. Voy a amarte como mereces, todos los días, hasta mi último suspiro. Rosa contempló a ese hombre, su esposo de 35 años, y vio algo que no veía desde hace décadas: vulnerabilidad real. Voy a necesitar tiempo, dijo finalmente, mucho tiempo. Tengo el resto de mi vida. Y vas a necesitar comenzar conociéndome de nuevo, porque la mujer con quien te casaste murió en estas últimas semanas. La mujer que renació es diferente, más fuerte, más consciente. Y no va a aceptar migajas de atención nunca más. No quiero darte migajas, quiero darte todo. Los 3 hijos observaban, viendo por primera vez en décadas un destello de lo que amor verdadero significaba. 6 meses después, la transformación había sido lenta, dolorosa pero real. Daniel perdió todo lo que alguna vez definió su identidad. Natalia pidió el divorcio después de 3 meses de terapia fallida. No puedo mirar a un hombre que me robó y mintió durante años. Fueron sus últimas palabras antes de firmar los papeles. Él ahora vivía en un apartamento modesto en las afueras. 2 habitaciones, muebles de segunda mano, un mundo alejado de la mansión donde había crecido. Trabajaba como vendedor en una concesionaria, el mismo puesto que había ocupado 22 años atrás cuando comenzó su carrera. Los primeros meses fueron humillantes. Compañeros 20 años más jóvenes que él, jefes que podían ser sus hijos, clientes que lo trataban con desdén. Pero algo comenzó a cambiar en el 4.º mes. Una noche, después de cerrar su primera venta por mérito propio, un auto usado a una pareja joven, Daniel se sentó en su carro en el estacionamiento vacío y lloró. No de tristeza, sino de algo extraño que no sentía desde hace décadas: orgullo real, no el orgullo hueco de un título inflado o una cuenta bancaria heredada, sino el orgullo simple y puro de haber ganado algo con su propio esfuerzo. Llamó a su padre esa noche. «Papá, vendí un auto hoy, por mí mismo, sin tu nombre, sin tus contactos, solo yo». Del otro lado, Roberto sonrió. «¿Y cómo se siente?» «Se siente...». Daniel buscó las palabras. «Se siente como si finalmente estuviera vivo de verdad». Pero las noches todavía eran difíciles. Solo en ese apartamento, sin Natalia, sin sus hijos que ella se había llevado, Daniel enfrentaba los demonios que había creado. Asistía a terapia 2 veces por semana. Había unido a un grupo de apoyo para adictos al juego, porque finalmente admitió que sus inversiones habían sido solo otra forma de apostar. «Soy Daniel», decía en cada reunión, «y destruí mi vida buscando atajos. Lento, doloroso, pero real». Diana vendió todo. Cada cartera de diseñador, cada par de zapatos de marca, cada joya que había acumulado durante años. Lo publicó todo en línea, organizó ventas de garaje, donó lo que no se vendió. Al principio fue agonizante. Cada artículo que vendía sentía como perder un pedazo de sí misma. Pero su terapeuta, una mujer seria de 60 años que no toleraba excusas, le hizo una pregunta devastadora en la 4ª sesión. «Diana,
Si mañana perdieras todo menos tu vida, ¿quién serías? Diana había salido de esa sesión y vomitado en el baño del consultorio, porque la respuesta era aterradora. No sabía, pero comenzó a descubrirlo. Con el dinero de las ventas, casi 2 millones de pesos, no solo pagó terapia, sino que comenzó un proyecto que la sorprendió a ella misma. Empezó a dar clases voluntarias de maquillaje y cuidado personal a mujeres en tratamiento de cáncer. Mujeres que habían perdido cabello, cejas, pestañas, mujeres que se miraban al espejo y ya no se reconocían. La belleza no está en los productos, les decía mientras les enseñaba técnicas simples. Está en cómo nos miramos a nosotras mismas. Y al decirlo, comenzó a creérselo. Su madre, Rosa, la visitó en una de esas clases. Se quedó en la puerta, observando. Vio a su hija, sin maquillaje excesivo, sin ropa de marca, usando jeans simples y blusa de algodón, abrazando a una mujer que lloraba frente al espejo. «Eres hermosa», Diana le decía a la mujer. «El cáncer no te quitó eso, nunca podrá». Rosa lloró en silencio, porque finalmente estaba viendo a su hija real por primera vez en décadas. Después de la clase, Diana abrazó a su madre. «Perdóname, mamá. Perdóname por haber sido tan vacía durante tanto tiempo». «No hay nada que perdonar», Rosa susurró. «Estoy viendo a la mujer en quien te estás convirtiendo y estoy orgullosa». Diego fue el más difícil. Las primeras 2 semanas en el centro de rehabilitación fueron un infierno. Sudores fríos, temblores, insomnio brutal. Su cuerpo gritaba por la adrenalina de las apuestas. Su mente inventaba 1000 excusas para salir, para solo una apuesta más. Pero se quedó. En el día 30, durante una sesión de grupo, finalmente se quebró. «Mi padre fingió amnesia para descubrir si valía la pena salvarnos», dijo con voz rota, «y casi no valgo nada». El consejero, un hombre que había perdido todo al juego 20 años atrás, se inclinó hacia adelante. «Diego, ¿sabes cuál es la diferencia entre casi y definitivamente?» «¿Cuál?» «La diferencia es la elección que haces ahora, en este momento, y en el próximo, y en el siguiente». Diego completó 60 días limpio, luego 90, luego 120. Su padre fue a visitarlo en el día 120. Caminaron por los jardines del centro, en silencio al principio. «Papá», Diego finalmente dijo, «gracias». «¿Por qué?» «Por no darte por vencido conmigo, incluso cuando yo ya me había dado por vencido». Roberto lo abrazó entonces y Diego, que tenía 32 años, pero se sentía como niño pequeño, lloró en el hombro de su padre. «Lo siento mucho, lo siento tanto». «Lo sé, hijo, lo sé». Lorena nunca volvió. Los 200,000 pesos que Roberto le había dado en el acuerdo le habían comprado silencio y distancia. Se había mudado a otro estado, cambiado de nombre, comenzado de nuevo. A veces, tarde en la noche pensaba en Roberto, en lo cerca que había estado de conseguir todo, pero más que nada pensaba en la expresión de Rosa cuando la había descubierto. Esa furia protectora, ese amor feroz, y algo en Lorena, algo pequeño y enterrado profundamente, sintió envidia de ser amada así, de tener a alguien que luchara por ti de esa manera. Pero ese pensamiento era peligroso y lo empujaba lejos. Había elegido su camino y tendría que vivir con él. Mientras tanto, en la mansión que ya no parecía mausoleo, Rosa y Roberto aprendían a amarse de nuevo. No como habían sido, eso había muerto, sino como eran ahora. Las mañanas comenzaban con café en el jardín. Rosa había descubierto que amaba la jardinería. El acto simple y honesto de hacer crecer cosas bellas con sus propias manos. Roberto la ayudaba, torpe al principio, pero aprendiendo. ¿Sabes?, Rosa dijo una mañana mientras podaban rosales juntos. «Nunca pensé que encontraría paz haciendo esto». «¿Qué cosa?» «Trabajo real, trabajo con las manos. Durante años pagué a gente para hacer todo por mí.
Y me perdí esto, esta satisfacción simple de crear algo hermoso. Roberto la observó. El cabello de ella ahora era completamente canoso. Había dejado de teñirlo. Las arrugas alrededor de sus ojos se habían profundizado, pero de alguna manera parecía más joven, más viva. «Eres hermosa», dijo. Rosa lo miró sorprendida. «Estoy vieja, Roberto, canosa, arrugada». «Eres hermosa», repitió, «porque finalmente te veo. La verdadera tú, y es la mujer más hermosa que he visto». Ella dejó las tijeras de podar, se acercó, lo besó suavemente. No el beso automático de décadas de matrimonio, sino algo nuevo, consciente, presente. «Te estoy perdonando», susurró contra sus labios. «Poco a poco, cada día un poco más. No merezco tu perdón». «Probablemente no», sonrió, pero sus ojos estaban serios. «Pero lo estoy dando de todos modos. Porque descubrí que el perdón no es regalo para ti, es libertad para mí». Las cenas familiares volvieron lentamente, una vez al mes al principio, tensas, incómodas, llenas de silencios pesados. Pero gradualmente algo comenzó a cambiar. Daniel compartía historias de su trabajo, las pequeñas victorias, los fracasos humillantes, el aprendizaje constante. Ya no con arrogancia corporativa, sino con humildad real. Diana traía fotos de sus clases voluntarias, mujeres sonriendo frente al espejo, sintiéndose hermosas de nuevo. «Esto significa más que cualquier cartera que tuve», decía con voz temblorosa. Diego hablaba de sus días de sobriedad. 180, 200. Cada número era victoria celebrada con lágrimas. Y Rosa y Roberto los escuchaban. Realmente escuchaban. No con el oído distraído de padres ocupados, sino con atención plena de personas que casi perdieron todo. Una noche, 6 meses después de la revelación, la familia estaba reunida en la sala. Daniel había traído fotos de sus hijos, los nietos que Roberto y Rosa apenas habían visto en los últimos meses porque Natalia los mantenía alejados. Ella dice que tal vez después de un año de terapia y cambio consistente, puedo tener visitas supervisadas, Daniel dijo, voz quebrada. Mis propios hijos me tienen miedo, porque fui un extraño para ellos durante años. El silencio fue pesado. Entonces Diana habló. Pero vas a conocerlos ahora, de verdad. Vas a ser el padre que nunca fuiste. Si me dan la oportunidad, te la van a dar, Roberto dijo firmemente. Porque estás haciendo el trabajo real de cambio. Diego, que había estado callado toda la noche, finalmente habló. Papá, ¿puedo preguntarte algo? Claro. ¿Valió la pena? La farsa, el dolor que causaste a mamá. ¿Valió la pena? Roberto miró a Rosa. Ella sostuvo su mirada. Sí, dijo finalmente, porque la alternativa era vivir en mentiras hasta que fuera demasiado tarde. Era morir rodeado de gente que fingía amarme mientras esperaba mi muerte. La farsa fue cruel, imperdonable en muchas maneras, pero nos salvó. ¿A todos nosotros? Diana preguntó suavemente. A todos nosotros. Rosa se levantó entonces. Caminó hasta la ventana. Observó el jardín bañado por luz de luna. ¿Saben qué aprendí en estos 6 meses? Preguntó para la sala. Nadie respondió, esperando. Aprendí que amor verdadero no es lo que sentimos cuando todo es fácil. Es lo que elegimos cuando todo es difícil. Se giró para mirarlos a todos. Es Rosa eligiendo perdonar aunque duela. Es Daniel eligiendo humildad sobre orgullo. Es Diana eligiendo propósito sobre apariencias. Es Diego eligiendo sobriedad sobre escape. Su voz se quebró ligeramente. Es Roberto arriesgándolo todo, incluso mi odio, para salvarnos de nosotros mismos. Las lágrimas caían libremente ahora. Durante 35 años vivimos en una casa llena de cosas, pero vacía de presencia. Teníamos todo, excepto lo único que importa. Teníamos todo excepto estar verdaderamente vivos. Diana sollozaba. Daniel tenía el rostro entre las manos.
Diego limpió los ojos rápidamente. Pero ahora, Rosa continuó, ahora estamos vivos, despiertos, conscientes, y duele. Dios, cómo duele. Pero es dolor que significa algo. Es dolor que nos está transformando en las personas que debimos ser siempre. Roberto se levantó, caminó hacia ella, la abrazó por detrás. «Cuéntales», susurró en su oído. «Cuéntales lo que decidimos». Rosa se giró en sus brazos, lo miró. «Decidimos algo», dijo a los hijos. «Su padre y yo. No es una fundación, no es dinero. Es algo más importante». «¿Qué?», Daniel preguntó. «Decidimos vivir cada día como si fuera regalo. No promesa, no derecho, regalo». Rosa tomó las manos de Roberto. «Decidimos elegir el uno al otro conscientemente cada mañana. Decidimos elegir a ustedes conscientemente, sin importar cuánto duela el proceso de sanación. Decidimos», Roberto continuó, «enseñar con ejemplo lo que significa realmente estar vivo, no por acumular, no por impresionar, sino por amar con todo lo que somos». Diego se levantó entonces, se acercó, abrazó a sus padres. Diana se unió llorando. Daniel vaciló solo un momento antes de unirse también. Y ahí, en esa sala que había sido testigo de tanta mentira y dolor, la familia Moreno se sostuvo en silencio. No perfectos, no curados completamente, pero vivos, despiertos, presentes, finalmente, verdaderamente presentes. Semanas después, en una tarde dorada de otoño, Roberto estaba en el jardín cuando Rosa apareció con limonada fresca. Se sentó a su lado en el banco que habían instalado juntos. «Daniel llamó», dijo. «Natalia aceptó que vea a los niños. Visitas supervisadas, pero es un comienzo. Es más de lo que merecía. Es exactamente lo que necesita para seguir luchando». Un pájaro cantó en el árbol sobre ellos. El viento trajo olor a jazmín. «Rosa», Roberto tomó su mano. «¿Me has perdonado?». Ella demoró en responder, no porque no supiera, sino porque quería dar la respuesta correcta. «Te estoy perdonando», dijo finalmente. «Cada día un poco más. El perdón no es momento, es proceso. Es elección diaria de soltar el rencor y elegir el amor. Y si nunca perdonas completamente, entonces pasaremos el resto de nuestras vidas en ese proceso juntos», sonrió. «Y eso también es amor». Se quedaron así, viendo el sol descender, tiñendo el cielo de naranja y rosa. Dos sobrevivientes de tormenta que casi los destruye, dos corazones que habían estado perdidos y se encontraron nuevamente, no como eran, sino como podían ser. «¿Roberto?» «Sí, gracias». «¿Por qué?» «Por enseñarme la lección más importante». Apretó su mano. «Por enseñarme que nunca es tarde para despertar, que podemos vivir 40 años dormidos y todavía elegir abrir los ojos». «El regalo fue tuyo», respondió con voz temblorosa. «Me mostraste que el amor verdadero todavía existe, que vale morir y renacer por él». Y ahí, bajo cielo pintado de oro, dos almas que casi se perdieron para siempre, finalmente se encontraron. Más verdaderos, más enteros, más vivos, porque al final descubrieron la lección que todos necesitamos aprender. No es cuánto tiempo vivimos, sino cuán despiertos estamos mientras vivimos. No es cuánto acumulamos, sino a quién amamos en el camino. No es evitar el dolor, sino encontrar significado en él. Y nunca, jamás, es demasiado tarde para morir a quien éramos y renacer en quien necesitamos ser. El amor verdadero no es sobre perfección, es sobre transformación. Y esa transformación comienza el día en que decidimos elegir, no por obligación, no por miedo, no por conveniencia, sino porque finalmente entendimos que amar conscientemente, vivir despiertos, estar verdaderamente presentes, eso es lo único que nos hace verdaderamente humanos. Esa es la única riqueza que vale la pena acumular y la única herencia que realmente importa dejar.